arrancar, ya son las 2:05. Es razonable, pero más no porque no alcanzamos. Mucho gusto, mi nombre es José Luis Aldana, yo soy médico intensivista, anestesiólogo. Trabajo en la Fundación Valle del Lili, trabajo por la universidad en posgrados y en pregrado por ustedes en el curso de fisiología. Este semestre voy a acompañar las dos clases. La clase de hoy, en la que vamos a hablar de regulación del gasto cardíaco y retorno venoso. Y nos vamos a ver la siguiente semana, miércoles también, para hacer una clase de integración, que generalmente funciona mejor que esta, pero bueno. A veces no alcanzamos a hacer todo lo que yo tengo planeado para la clase de hoy, pero pues lo completamos para la siguiente clase. Lo importante es que alcancemos pues, a ver estas cosas y que los conceptos pues, más relevantes los entiendan muy bien. A mí me gusta pues, en lo posible que podamos participar en algunas cosas. Yo no los voy a dejar al tablero a ver, a nadie, cualquier idea es bien recibida. Lo digo porque generalmente causa algo de pánico, que se llama gráfica o construir algo de tal. La gráfica, la fisiología se desarrolla en buena medida como modelos y casi siempre se representa por gráficos, pero generalmente no leemos las gráficas en el libro, nos enfocamos pues en el gráfico del título y el texto que está resaltado y no más que eso. Entonces, parte de los objetivos es que podamos ver las gráficas y podamos estudiarlas. Todo lo que está aquí pues está en Guyton o está en Silverton o está en Boredom o en cualquiera de los libros de fisiología. La presentación yo la dejo ahí guardada si alguien la quiere, con la única condición de que no se publique, y si la publican, borran mi nombre. ¿Listo? No porque me avergüence lo que está ahí, sino porque pues, no es la intención. Este es un material hecho pues para este curso. Bien, entonces, si quieren salir, tengo el señalador o tengo esta también, la modalidad que ustedes prefieran. Es lo más interactivo que puedo dar esta clase porque no puede ser una cosa diferente a una clase magistral, desafortunadamente. Ustedes están en segundo semestre. La formación médica tiene muchas cosas que ustedes irán descubriendo, pero tiene como sus momentos, ¿no? Entonces ustedes están en el momento ahorita de la neuroanatomía, el detalle de la neuroanatomía, la fisiología con todas sus abstracciones. Después irán al hospital junto pues a la cama del paciente. Aquí les muestro un cuadro que es muy famoso, que se llama la lección clínica en la Salpêtrière, y eso es una clase de clínica. Realmente ellos están ahí en una clase de neurología, ¿verdad? Y está su paciente. A veces en la clínica hay rondas tan numerosas, o sea, de un profesor como con 10 estudiantes y hasta se parece un poquito a eso. Pero aquí llevaron a la estudiante al salón de clases, a la paciente al salón de clases. Entonces ella tenía una parálisis, le llamaron una parálisis histérica, ya no le decimos así. Y estaban un montón de personas que después se volvieron muy importantes dentro de la neurología. Cuando uno mira ese cuadro, después ustedes van a reconocer a muchos de estos autores. Este fue muy famoso, Charcot, Gilles de la Tourelle, Babinski. En neurología van a ver, incluso en neuroanatomía pudieran encontrarse algunos de esos epónimos. ¿Saben qué es un epónimo? ¿Sí saben? Entonces, algunos descubrimientos significativos o descripciones significativas de algunos signos o síntomas o estructuras anatómicas, pues llevan el nombre de pues, quien hizo el trabajo correspondiente. Entonces esa era una clase, ¿no? Las clases de fisiología del siglo XIX eran así. Este cuadrito pues es un óleo, entonces se ve un poquito distorsionado, pero realmente la pintura es así. Esa persona que está ahí en la mitad, el profesor de fisiología, bueno, no me parezco necesariamente a él, no quisiera parecerme tampoco. Es el doctor Claude Bernard. Si la fisiología tiene un padre, es el señor Claude Bernard, no sé si lo reconocían de esa manera. Y las clases de fisiología se hacían en el laboratorio, ¿ya? El laboratorio de fisiología en Francia, en finales del siglo XIX, era un laboratorio donde hacían disecciones de animales vivos, les encantaba la fisiología muscular, entonces con frecuencia usaban ranitas o conejitos para estudiar la fisiología de la contracción muscular. Pero el laboratorio era bastante rudimentario, entonces las disecciones se hacían en animalitos vivos, se llamaban vivisecciones. Hoy en día pues, no se hacen ese tipo de cosas por todas las consideraciones éticas de la investigación animal. Así fue la clase de fisiología durante la pandemia. Yo estoy trabajando con ustedes desde el 2017 y así eran las clases de fisiología en la pandemia. Entonces, duramos 2 años haciendo clases virtuales. Ahorita les voy a decir que tengo unas
estudiante residente de cirugía general que está rotando conmigo, que estuvo conmigo en esos años, y creo que no, ni siquiera acordaba de mí, o sea, perdí esa clase. Espero que esta no ocurra lo mismo. Cuando le pregunté en qué año estuvo en segundo semestre, estuvo en segundo semestre en pandemia, y entró ahorita y no se acuerda absolutamente nada. Bien, aquí como monté la clase en este computador, me van a quedar algunas animaciones sencillas, porque lo tengo en slides, pero bueno, el cuento es que aquí abajito, cuando ustedes hacen búsquedas en Google Académico o en Scholar, hay una frasecita que si ustedes buscan por ahí en cualquiera de los computadores la pueden ver. Mira, que no me corre, entonces no puedo mostrar. Tiene una frasecita que dice, que dice a hombros de gigantes. ¿Qué le sugiere eso? Pues cuando uno empieza a estudiar cualquier cosa que quiera estudiar en la vida, uno se da cuenta que hay un montón de gente que ha hecho un trabajo para construir ese conocimiento. Entonces, ese a hombros de gigantes es el nombre de un libro escrito por este señor, ya murió, ¿se acuerdan quién es? Stephen Hawking. Entonces el libro se llama Hombros de Gigantes, y lo que él hizo fue utilizar a su vez una frase que ha dicho Sir Isaac Newton, y dijo: si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Entonces él se refería a la gente que había hecho física antes de él y le ha permitido pues describir las cosas que, pues todo lo que hizo Newton, ¿cierto? La física mecánica, el cálculo, etc. Yo no voy a hablar de nada de eso, pero desde el punto de vista de fisiología, para la fisiología cardiovascular sí hay algunos autores que son importantes, que son Otto Frank, que era un señor, Ernest Sterling, que era otro señor, que lo van a ver unidos en la ley de Frank-Starling o ley de regulación intrínseca del corazón, de la que sí vamos a hablar y tal vez es lo más importante que vamos a decir hoy. No se conocieron ni trabajaron juntos, incluso Frank trabajó unos 15 años antes que Starling, pero antes el conocimiento no salía tan rápido, ¿no? Si uno quiere mandar, si uno publica algo hoy, sale online first, no sé, un mes antes de que salga la publicación escrita, ¿no? En ese entonces uno leía los resultados un año después de que se publicaba, cuando llegaba a la revista, si acaso publicaba en el mismo idioma de uno. Y Arthur Guyton lo conocen, me gustan mucho los capítulos de Guyton de fisiología cardiovascular, y casi todas las diapositivas que utilizo son de ahí. Creo que en ese aspecto es un libro muy bueno. En otros temas pues creo que hay mejores, como Oro, pero en cardio me parece bastante bueno. ¿Listo? Si quieren revisar esos temas, de ahí está perfecto. Bueno, entonces, la fisiología ustedes la están partiendo ¿cierto? En sistemas, y la anatomía generalmente también la van a dividir en regiones pues, anatómicas. Sin embargo, la fisiología tiene una intención un poco más grande, y es ser integradora. ¿Ya? Este señor Claude Bernard, cuando empezó a hablar de fisiología, él dijo: vea, los seres vivos tienen una característica que es la complejidad. O sea, las cosas que son capaces de hacer llegan mucho más allá que la suma, digamos, del análisis de sus partes, ¿ya? Y eso implica que tenga que haber unos mecanismos reguladores que sean capaces de integrarlo. Y en ese momento, pues a él se le ocurrió llamar a eso medio interior. Pues el medio interior, si lo ponemos en el siglo XXI, no es nada más y nada menos que el líquido intercelular, ¿cierto? O el líquido extracelular, que está ampliamente regulado por una gran cantidad de procesos fisiológicos y bioquímicos para permitir la comunicación, garantizar los requerimientos nutricionales, garantizar la movilización de desechos, etc. ¿Listo? Entonces, en la medida que los organismos fueron pasando de ser organismos unicelulares a ser organismos de un poquito más células, como el xenocarditis, ustedes han visto algo de genética, ¿no es cierto? Este es un modelo de investigación muy frecuente en genética y en bioquímica. Tiene poquitas células, entonces crece muy rápido. Es fácil de investigar. Y la otra es la mosca de la fruta, la drosófila, que no sé si la han visto. Entonces, pasar de un organismo de una sola célula a organismos de poquitas células a pues, mamíferos, independiente de sus dimensiones. ¿Saben qué es eso? Es una musaraña. O pues digamos un primate, entre los cuales estamos nosotros, pues implica un grado mayor de organización, y en esa medida pues se fue desarrollando desde el punto evolutivo el sistema circulatorio, de lo que vamos a hablar ahora. ¿Para qué sirve el sistema circulatorio?
transporte de nutrientes a los tejidos. Entonces, si no tuviéramos sistema circulatorio, ¿cómo se transportarían los nutrientes o cómo se transportaría el oxígeno? Hablando, digamos, desde un lugar hasta la célula y luego de la célula de reversa pues hasta desecharlo. No habría ninguna medida adicional a la difusión, ¿cierto? Y la difusión va a ser posible solo en distancias muy cortas, digamos, de espacio, de manera que si yo quisiera transportar en organismos muy complejos o muy grandes de muchas células, necesito circulación para poder garantizarlo. Y adicionalmente voy a requerir algo que genere los gradientes de presión necesarios para que la sangre o el fluido que yo utilice para transportar mis nutrientes, incluyendo el oxígeno, pues puedan moverse dentro de ese sistema circulatorio. ¿Listo? Bien. Aquí están los dos gigantes, pues tal vez los más importantes en la fisiología cardiovascular, pues que vamos a hablar, Otto Frank alemán y Starling británico. Y mucho de lo que vamos a decir, miren que tiene 11 años. Y tiene que ver con ese trabajo. Casi todas las gráficas de Guyton son estas mismas gráficas que publicaron en 1914 sobre los factores mecánicos que determinan el gasto de los ventrículos por el señor Starling y el señor Barnes. Y muchas de esas cosas las replicó Guyton. Guyton si ya no es tan viejo, Guyton es de los 50, 60 y hasta 70, estuvo muy activo. Y replicó algunas cosas y las hizo pues con mejores recursos, digamos, de investigación. La fisiología se hace en el laboratorio. Entonces, uno puede hacer investigación en un animal entero, como lo hacía Claude Bernard con el animalito vivo. O Starling y Frank fueron mucho más elaborados y sacaban el corazón, ¿ya? Lo podían preservar de una manera que siguiera funcionante durante algunas horas y podían controlar muchas variables: cuánta sangre llegaba de regreso al corazón, con qué presión llegaba al corazón, cuánta sangre era expulsada, a qué presión era expulsada, y repetir eso durante varias observaciones, de manera que pudieran describir las gráficas que vamos a ver el día de hoy. Esa era la fisiología que se hacía en laboratorio. Ese artículo esa diapositiva, digamos, es del artículo original. Y esto queda aquí, no sé si lo han visto. ¿Qué lo han visto? ¿Dónde? No es al frente. ¿Dónde queda eso? ¿En dónde? En el primer piso. ¿Saben qué es eso? ¿No? Pues ICESI tiene laboratorios muy importantes. Bueno, este es uno de los laboratorios más importantes de la universidad. Este es el Laboratorio de Medicina Translacional en Cuidado Intensivo y Cirugía Experimental, en la cual trabajamos pues docentes de la universidad y pues varios médicos de la Fundación Valle del Liria. Algunos tienen filiación con la universidad, otros no. Y ese es un laboratorio de fisiología donde hacemos investigación en algunas enfermedades complejas, como puede ser la sepsis. Sepsis son las infecciones muy graves, y el sangrado, o sea, la hemorragia mayor. Y investigamos esas dos cosas porque la sepsis por un lado es muy frecuente y por otro lado en Cali hay mucho trauma, tanto violencia pues como accidental, de manera que esos son los modelos de investigación. Trabajamos con modelos animales, ahí no se alcanza a ver, es un marranito, pero a diferencia del siglo XIX están anestesiados tan cuidadosamente como lo sería cualquier paciente en una institución de salud que fuera una cirugía cualquiera. Entonces este es un laboratorio de fisiología que queda aquí en el primer piso. No tiene nada que envidiarle a un laboratorio de Pittsburgh o de Bruselas, que son con los que trabajamos. Está supremamente bien, y las publicaciones que se hacen derivadas de esos trabajos pues están en revistas de primer nivel. Entonces es para que sepan que esa cosa que está cerrada en el día funciona en las noches. ¿Listo? Entonces esto es una jornada pues de laboratorio pues, usual. Bueno, todo para contarles pues, para que sepan qué es eso, que le pongan cariño. Bien, ¿por qué funciona de noche? Porque nosotros trabajamos en la clínica de día, entonces pues, no podemos. Bien, yo les decía hace un ratico que los modelos, la manera como se muestran las partes en fisiología, que es un modelo. Entonces hoy vamos a ver un modelo de cómo se regula el gasto cardíaco y el retorno venoso. Hay otros, pero el que les voy a explicar hoy es suficiente. Si quieren dedicarse a alguna cosa de fisiología, más adelante lo podremos ver en unos semestres. Los modelos son representaciones, ¿ya?
quieren tratar de explicar un fenómeno que puede ser complejo, ¿ya? Eso se somete pues a un proceso experimental y uno mira si la cosa funciona más o menos bien para describir cómo funciona ese fenómeno. En el caso de la circulación, pues tiene que ver con cómo es la dinámica, cómo regresa la sangre al corazón y cómo es expulsado, o cómo es la dinámica, cómo se distribuye el gasto cardíaco entre los diferentes órganos, ¿ya? Puede ser más complejo, como por ejemplo, cómo se adapta al ejercicio, ¿ya? O cómo se adapta al estrés cuando una persona está enferma. Entonces uno hace modelos para explicarlo. A veces uno se atreve a hacer modelos y después se da cuenta que no es la verdad y que hay unos modelos que lo explican mejor. Pero precisamente esa es la ciencia, ¿ya? Bien, y casi toda la fisiología trata de hacer una analogía de los sistemas vivos con sistemas mecánicos, ¿ya? Y eso se llama mecanicismo. Casi toda la fisiología es así. Al menos la fisiología, digamos, que vamos a ver en este momento de la vida. ¿Listo? Y en esa analogía, entonces, ¿cuál es la analogía que puede explicar mejor el funcionamiento del corazón? Casi siempre aparece el corazón como una bomba. Y, bueno, pues el corazón como dos bombas en realidad, ¿cierto? Como dividiendo pues las cavidades cardíacas pues en derechas e izquierdas. Pues esencialmente se analiza de una manera en la cual existe un retorno de sangre al corazón, entiende ese retorno venoso, existe una expulsión de sangre desde el corazón hacia la circulación pulmonar o sistémica, según el lado, que vamos a llamar el gasto cardíaco. ¿Listo? Y aunque esa explicación pareciera una sobresimplificación del problema, algunas situaciones clínicas se pueden resolver de esa manera. Desde la misma forma como funciona esta motobomba, este aparato que ustedes ven aquí, que se llama HeartMate, esta es la segunda generación del dispositivo HeartMate, es lo mismo. Entonces estos pacientes tienen el ventrículo izquierdo muy débil, tienen alteración en la función sistólica, por lo cual la expulsión de sangre del ventrículo izquierdo, o sea, el gasto cardíaco es muy bajito. Entonces él tiene un punto donde toma la sangre en el ápex cardíaco, luego pasa por una bomba que es capaz de expulsarlo nuevamente en la aorta y de esa manera le entrega al paciente 2 litros más de gasto cardíaco que no tenía. De manera que es capaz de hacer cosas que no era capaz de hacer antes. En la clase de integración vamos a hablar un poquito de falla cardíaca. Entonces, digamos que la analogía, aunque pareciera un poquito atrevida, pues en realidad es apropiada. Bien, yo le estaba diciendo ahorita que, bueno, ahorita les hablé de integración, de adaptación un poquito, pero ¿qué hace la fisiología? Eso casi no aparece en los libros, pues, cuando uno no tiene nada que hacer y se pone a pensar acá. La fisiología casi siempre habla de la función, ¿cierto? Quiere integrar, ¿listo? Esto va cobrando sentido y todo lo que ustedes van a ir aprendiendo en la medida que pasen sus semestres va a ir cobrando sentido en la medida que pueda ser integrado, ¿ya? Entonces a veces cuando uno está chiquito, y pues yo creo que a todos nos pasó, uno dice, bueno, ¿y esto para qué? Entonces, o cómo pues yo integro esto. Ahora, lo otro bonito de la medicina es que hay para todos los gustos. Pues hay gente que quiere al laboratorio, hay gente que no quiere ir al laboratorio, hay gente que quiere clínica y ver pacientes, hay gente que quiere ver imágenes, bueno, entonces hay para todos los gustos. El control es la manera como se regulan los diferentes procesos fisiológicos en los diferentes órganos y sistemas. Esta es una de las cosas más interesantes que hay, es cómo se adaptan a diferentes condiciones de estrés. Hay unos modelos en fisiología bonitos, y esos capítulos casi nadie los lee en Guyton, por ejemplo, la fisiología del espacio, la fisiología de las grandes profundidades, o la respuesta de aclimatación, que es la respuesta de adaptación a la altura. Son situaciones muy chéveres, muy bonitas, en las cuales los diferentes órganos se adaptan de manera que es capaz de responder, digamos, a esas situaciones algunas extremas. Entonces nos encargamos de la función, de la integración, del control y de la adaptabilidad biológica. Hoy vamos a ver un poco de función y un poco de control, y la adaptabilidad es la intención de la clase de integración que vamos a ver la otra semana. ¿Listo? Bien, ahora sí, ya llevo mucho tiempo hablando acá. Ahora sí, Guyton. Bueno, ustedes tomaron clase, no, ustedes van a clase de neuro más tarde. Entonces, cuando ustedes estudian anatomía del corazón, pues tendrán que aprenderse los detalles completos de las válvulas, ¿cierto? De los músculos papilares, de los detalles de las cavidades derecha e izquierda, de las diferencias en su grosor. Bueno, la fisiología no es tan así.
La fisiología es un poquito más abstracta y no vamos a ver absolutamente nada de eso, lo van a estudiar después, porque igualmente es importante. Como generalidad, pues yo sé que ustedes lo saben, pero lo mencionaremos de nuevo, pues tenemos una circulación pulmonar y tenemos una circulación sistémica, ¿cierto? Bueno, me interesa más que veamos esta diapositiva en la cual nosotros vemos cómo se distribuye el gasto cardíaco en los diferentes órganos, pues en unos ejemplos de algunos de los órganos de nuestro cuerpo. Si yo les pregunto a ustedes, porque hay que empezar definiendo el gasto cardíaco, ¿qué es el gasto cardíaco? ¿Quién me dice algo? El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, correcto. ¿Y qué sería eso entonces? Volumen sistólico es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un solo latido, el volumen sistólico, en un solo latido, y si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, que es que en un minuto, entonces vamos a obtener la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. ¿Listo? Entonces eso es el gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? 4 litros. 4. ¿Quién da más? ¿Quién da más o quién da menos? Les voy a enseñar la mejor respuesta que uno puede tener en medicina. ¿Cuál es la mejor respuesta que uno puede tener en medicina? Depende. No sé, pues, o sea, decir no sé está bien. De hecho, yo reconozco mucho cuando viene gente que no sabe. Y yo con frecuencia digo que no sé, no está mal no saber. Pero tal vez la respuesta más apropiada es depende. ¿Por qué depende? Del momento. Del momento. O sea, la misma persona puede tener diferentes valores de gasto cardíaco si está sentado o si está moviendo la pierna con mucha caticia. ¿Saben qué es acaticia? Acaticia es cuando uno tiene piernas inquietas. O si estoy asustado, ¿cierto? Dicen, evacuemos el edificio, hay una amenaza de, no sé, o puede ser diferente dependiendo, digamos, si mi gasto cardíaco es diferente, por ejemplo, el tuyo, ¿cierto? Entonces la respuesta depende. Pero si ustedes miran el libro de fisiología, el libro de fisiología va a decir 5 litros. Y esos 5 litros hacen referencia a un individuo de unos 75 metros de estatura y 70 kilos, que es el sujeto del libro de fisiología. Pero la respuesta depende. Ahora, si mi corazón expulsa esos 5 litros, ¿cómo se distribuye ese volumen de sangre entre los diferentes órganos? Pues ahí hay un ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí va a aparecer la proporción, ¿cierto? Expresada como porcentaje, y aquí va a aparecer expresada la cantidad de en cuántos litros corresponden a cada uno. Entonces si ustedes miran, al cerebro le toca, ¿cuánto dice ahí? 700 mililitros, dice el 14%. El corazón dice el 4%, 200 mililitros. Pongamos otro ejemplo por acá. El hueso dice ¿cuánto? El 9%. El músculo dice 1.05, bueno, 1050 mililitros, que sería el 21%. ¿De qué dependerá que unos órganos reciban más que otros? Ustedes que son neuroanatomistas, ¿cuánto recibe el cerebro? Por cada 100 gramos de tejido, como dice ahí. Eso dice ahí, ¿cierto? La respuesta atrás es depende, ¿cierto? Depende de qué sustancia blanca recibe lo mismo que la sustancia gris. ¿No es cierto? Entonces, si mira, la sustancia blanca recibe 20 mililitros por cada 100 gramos, la sustancia gris recibe 100, entonces el valor pues, que ponen por la mitad es 55. ¿Ya? Pues tratando de considerar la totalidad del órgano. Pero ¿de qué depende que el cerebro reciba esa cantidad o que especialmente dentro del cerebro la distribución del volumen sanguíneo no sea la misma entre la sustancia gris y la sustancia blanca? ¿De qué depende de eso? Eso, pero no vi quién habló. Hay un ventilador. Ya no sé cómo decirlo aquí, yo no te veía. Exactamente. Y esencialmente hace referencia al requerimiento de qué? De oxígeno. Correcto. Eso. Listo. Entonces el requerimiento de oxígeno es lo que va a determinar qué órgano recibe más y a su vez si hay en su interior hay una distribución heterogénea. Y lo que comenzaba creo vos ahorita con respecto al, bueno, alguien que dijo algo con respecto a la actividad o al individuo, el músculo podrá recibir el 21% del gasto cardíaco si estoy relativamente quieto, pero si estoy haciendo ejercicio, si estoy haciendo ejercicio de mucha intensidad, pues esa proporción va a ser mayor, ¿cierto? Lo mismo la proporción de la cantidad de sangre que va a ir a la piel va a ser mayor en ejercicio, por ejemplo, ¿o no? ¿Por qué? No está bien, ¿no? No sé si... La pérdida de... Por ahí más, por ahí más. La pérdida es básicamente por la regulación de la temperatura, para perder.
Pero calor. entonces significa que la del hígado y la del tracto digestivo debería ser menor. Claro, tocaría modificar la distribución, claro. ¿Quién va a necesitar más en un momento determinado? Pues el corazón, el músculo esquelético. Si el ejercicio es muy intenso, el movimiento genera calor y el calor, en consideración con la regulación de la temperatura, tendrá que ser liberado. Y la manera es aumentar el flujo de sangre pues, hacia la piel para poder generar esa pérdida de calor. Y los huesos, que son muchos y pesan mucho, pues reciben muy poquito y metabólicamente pues sí tienen una actividad que es más pequeña y que demanda menos oxígeno. Entonces, en resumen, la distribución del gasto cardíaco depende de la necesidad metabólica de cada órgano, ¿cierto? Y si ustedes consideran la sumatoria de los requerimientos de oxígeno de todos los órganos, pues van a ser el principal regulador del gasto cardíaco, ¿listo? O sea, las necesidades metabólicas que yo tenga van a regular qué tanto funciona mi corazón para poder garantizar esas necesidades, ¿listo? Bien, ustedes se van a encontrar unos conceptos que son pues, bastante frecuentes y me parece razonable hablarlo acá, que es este concepto de presión hidrostática. Resulta que los organismos biológicos están en movimiento constante. O sea, realmente hablar de estática no es como tan buena idea, pero casi siempre así aparecen en los libros, ¿ya? ¿Qué significa presión hidrostática? Bueno, pues si yo no tengo movimiento, yo voy a tener una presión que va a ejercer el fluido sobre el continente pues, que lo tiene, y de pronto si yo voy aumentando la altura sobre pues, un nivel de base, yo voy a tener una presión que dependerá de la altura, ¿cierto? Pero si yo tengo movimiento, como pasa en la diapositiva, como pasa en la imagen siguiente, pues yo quito este taponcito, entonces yo voy a tener movimiento, que es lo que va a permitir que los fluidos se muevan. Por aquí notas. ¿Qué hace que los fluidos se muevan? Un concepto pues, que es muy importante. Cambios de presión. Los cambios de presión o los gradientes de presión. Entonces, en este punto, ¿qué determina los gradientes de presión? Pues que aquí abrí la tapita y que voy a tener un gradiente establecido dependiendo de la altura de la columna de fluido. Y esa energía, digamos, se va a perder si yo no tuviera una tapita, sino que tuviera una manguera muy larga, pues yo perdería la energía en la medida que el fluido se desplaza a lo largo de esa manguera, pues por efecto de la fricción que se presenta, ¿cierto? Entonces ahí perdería la energía hasta que ya no saldría más agua en un momento determinado. ¿Listo? Si ustedes miran el sistema circulatorio, esta gráfica es muy bonita. Les voy a decir, digamos, cómo regularmente uno lee una gráfica. Entonces, la gráfica se mira dependiendo de cuáles son los ejes de la gráfica. ¿Qué ejes tiene esa gráfica? ¿Qué es el eje X? Digamos, segmentos de la circulación. La aorta, la arteria grande, las arterias, las arteriolas, las capilares, bla. Y en un lado las sistémicas y en otro lado las pulmonares. Entonces hay segmentos de la circulación. Y esos segmentos pudiéramos considerarlos como distancia, pudiera ser. ¿Y en el eje qué hay? Listo, entonces ya sabemos que hay en los ejes, miramos las unidades, la presión está expresada en mercurio, que es un milímetro de mercurio. Es algo rarísimo, que sí que cuánto presión se necesita cuánto fuerza hay que aplicar para tumbar una columna de 1 milímetro de mercurio, una vaina así. Si es la presión que ejerce una columna de 1 milímetro. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Las primeras personas que midieron la presión arterial, ¿saben cómo lo hicieron? Pues una cosa es medir la presión arterial del siglo XXI, otra cosa es medir la presión arterial en el siglo XVI. Entonces en el siglo XVI lo que hicieron fue que a un señor se le ocurrió coger una columna de vidrio y se la clavó en la aorta a un caballo. Y entonces lo que él vio es que la columna iba subiendo progresivamente en la medida pues, que él la dejaba abierta, y vio que la presión arterial del caballo era como de 140 milímetros de mercurio, pero no lo midió en milímetros de mercurio, lo midió en centímetros de agua. Pero digamos que es bastante común que la presión en medicina y en sistemas biológicos se exprese como milímetros de mercurio. La medida oficial de presión, ¿sabe cuál es? Esa no se usa en salud nunca. Se usa bastante en algunos contextos industriales. Pero no, los ohms son de corriente. De resistencia, mira. De corriente por amperes no son los pascales, pero eso no lo usan. Pues en medicina no lo usamos. Bien,
Entonces, ¿qué aparece en la gráfica? Ya supimos cuáles eran los ejes, vimos las unidades y ahora leemos la gráfica sin sacar conclusiones. Solo vamos a leer la gráfica. ¿Qué vemos en la gráfica, que es la gráfica roja? ¿Qué pasa con la presión, que es lo que se está representando en función del segmento de la circulación? Ok, entonces, ¿qué es una presión? Que no es continua, sino que es variable. Hay una palabra más bonita para referirse a la circulación. También la describe, pero hay una palabra fisiológica súper clara, que es pulsátil. Eso, es pulsátil. Entonces esa es la palabra que van a usar, pulsátil. Entonces oscila efectivamente, como vos la leíste, entre 120 y 80 milímetros de mercurio, que siendo esa la presión sistólica y diastólica correspondientemente. Ahora, ¿qué pasa en la medida que vamos avanzando? Va disminuyendo la presión arterial, ¿y qué más va pasando? ¿Qué le pasa a esa característica importante? ¿Qué le pasa a esa pulsatilidad? Esa pulsatilidad se va atenuando. ¿Para qué se atenúa la pulsatilidad? Entonces, digamos, las vénulas, las nudas más pequeñas, digamos, no van a tener ese músculo liso que van a estar cambiando. entonces vamos, eso que están diciendo está perfecto, de aquí para acá. Entonces aquí tenemos la aorta, las grandes arterias, las pequeñas arterias y las arteriolas. Entonces miren que esa pulsatilidad se va atenuando progresivamente y termina de atenuarse realmente a nivel de las arteriolas. Las arteriolas son las estructuras anatómicas que regulan una propiedad que se llama la resistencia vascular sistémica, ¿ya? Cuando vean regulación de la presión arterial van a ver lo importante que son las arteriolas y el músculo liso de su capa media. Pero efectivamente al final lo que va a pasar es que vamos a disminuir la presión lo suficiente para que ingresen los capilares, ¿ya? En los cuales el flujo ya no va a ser pulsátil y es donde se va a presentar pues el intercambio de todo lo que tenemos que intercambiar. El oxígeno hacia las células, el CO2 de regreso desde las células, los nutrientes, toda la señalización endocrina y parte de la señalización, digamos, paracrina que va a ir a través de las estructuras vasculares. ¿Listo? De ahí yo voy a pasar a las vénulas. Luego pasaré a las venas un poco más grandes, luego más grandes, luego a la vena cava y después ¿qué pasa? Okay. ¿Es igual que este? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? ¿Qué tan pequeño es? Yo les digo, la presión arterial sistémica, bueno, no vamos a hablar de normalidad mucho ahorita, pero digamos 120-80 es normal. Y yo les digo, la presión arterial pulmonar normal es 25 sistólica y 8 diastólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan diferentes son? Más o menos la sexta parte, ¿no? La circulación pulmonar tiene la sexta parte de la presión de la circulación sistémica. Pero les voy a hacer una pregunta en ese lugar, en ese momento, y es, ¿el gasto cardíaco del ventrículo derecho es igual al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo? ¿Quién dice que sí? Todos dicen que no. ¿Quién dice que sí? O sea, la frecuencia no va a cambiar. Y el volumen ¿Estás pensando bien? Y el volumen sistólico tampoco. Entonces, Al final es la misma cantidad que se va a poner de la sí, cambia. listo. ¿Quién la acompaña? Somos 3, 4. ¿Por qué no nos acompaña los otros? ¿O no quieren opinar? Entonces, el gasto cardíaco del ventrículo derecho y el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo son iguales. ¿Por qué son diferentes las presiones entonces? Por la fuerza de elección. Sí, también. Vamos a ver una cosa aquí a continuación. Ahí La está, ¿no? cantidad de... Porque digamos, es solamente... Es más pequeña la Más circulación pequeña. pulmonar que la sistémica, eso es verdad. Pero digamos son 4 venas pulmonares, es una aorta. Siento que eso puede hacer diferencia por la cantidad de personas en general. Puede ser, vamos a ver esto y miramos si se les ocurre otra cosa. Bien, entonces miren, habíamos dicho que los gradientes de presión son los encargados de facilitar el movimiento de cualquier fluido, estamos hablando de la sangre, ¿cierto? Entonces yo tengo un gradiente de presión entre un lugar de entrada y un lugar de salida, ¿cierto? Si yo tengo aquí 100 milímetros de mercurio y acá tengo 100 milímetros de mercurio, pues mi gradiente es... Voy a atravesar es 0, ¿cierto? Entonces, pues ahí dice, no hay flujo. Ahora miren acá,
Si nosotros tenemos en la entrada 100 milímetros de mercurio y acá 75 milímetros de mercurio, ¿cuál es la diferencia? 25. Y aquí tengo 40 milímetros de mercurio y acá tengo 15, ¿cuál es la diferencia? El flujo es igual, porque lo importante no es la magnitud de las presiones, sino el gradiente de presión, y es algo similar a lo que ocurre entre la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Sin embargo, lo que tú dices es cierto, pero más importante que el número de estructuras vasculares, porque igual tú eyectas hacia una misma arteria pulmonar, así como eyectas hacia la otra, ¿cierto? Pero las características mecánicas de las paredes de los vasos pulmonares son diferentes a las de los vasos sistémicos. El músculo liso de las estructuras sistémicas es diferente, son vasos con mucha más resistencia, de manera que el corazón tiene que generar mucho más presión para poder vencer esa resistencia de eyectar hacia la circulación sistémica que para la pulmonar. En la pulmonar yo no necesito mucho trabajo de distribución, como si pasa en la sistémica. Yo esencialmente necesito generar una pequeña presión para que se mueva y alcanzar los capilares pulmonares para realizar intercambio de gases, esencialmente. Pero entonces la poscarga sí vendría siendo diferente. Claro que sí. Precisamente la diferencia entre la resistencia que ejercen las arterias sistémicas hace que la poscarga del ventrículo izquierdo sea mayor que la poscarga del ventrículo derecho. Y también significa que entonces el ventrículo derecho trabaja menos de lo que trabaja el ventrículo izquierdo. Y eso también significa porque las paredes del ventrículo izquierdo son más grandes que las paredes del ventrículo derecho. ¿Listo? Entonces, realmente el movimiento dependerá de los gradientes de presión más que qué tan altos alcancen a hacer estos valores. ¿Listo? Y alcanzamos pues a mirar, alcanzamos a mirar pues digamos esta descripción. Miren que esta diapositiva es bastante sencilla y nos ilustra muchas cosas importantes. Ahora, ¿quién es el encargado de generar los gradientes de presión? O sea, ¿cómo se generó esto? ¿Y cómo se generó esto? Aquí tenemos a... Así, pero ¿quién lo movió? Pues el corazón, el ventrículo izquierdo y aquí el ventrículo derecho. ¿Listo? La fisiología está bien sencilla. Bien, ¿no? Sí, mucho. Bien, ahora, a lo largo de la circulación tenemos como diferentes puntos. ¿Listo? Entonces, si miramos de arriba, vamos a considerar la presión arterial media. Realmente la presión en las arteriolas es como la estación de la, digamos, mitad, que se llama la presión crítica de cierre. Eso no aparece en Guyton, yo no lo voy a preguntar al examen, no me preocupen. Eso es entrando a los capilares, y esto es ya en el lado venoso. Esta sí aparece en Guyton, yo creo que tampoco lo pregunté, pero lo vamos a hablar en retorno venoso. Se llama presión media sistémica, la vamos a ver más adelante, o a veces aparece como presión de llenado circulatoria media. Y después la sangre tiene que volver al corazón. Y cuando la sangre vuelve al corazón, ¿a dónde llega? A la aurícula derecha. Entonces, el punto de llegada va a ser la presión en la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces son los diferentes puntos. Miren que aquí este gradiente es muy grande en la circulación sistémica. Desde los capilares hasta las venulitas es más pequeña, y de las venas pequeñas a la aurícula derecha los gradientes son pequeños, pero siempre hay gradiente. ¿Listo? Que esa sí es la cosa. La vimos. Bueno, ahorita se me olvidó poner estas dos cosas. ¿Quién fue la que dijo ohmios? Ahorita está alguien en la voz, ¿no? Hablaste de ohms, bueno, ohmios en español. Ohms. Bueno, ya les dije la cosa. Pues el flujo es directamente proporcional al gradiente de presión, inversamente proporcional a la resistencia. Esa es la ley de Ohm. Que no solo válida para sistemas eléctricos, sino también para sistemas hidráulicos. Sin embargo, describe muy bien los sistemas lineales, y los sistemas biológicos, ya les dije, son complejos, no son lineales. Esta ecuación, no sé si la conocen, esta la ven en el colegio. Sí. Y a veces aquí sale alguien que la otra vez había alguien que ha estudiado no sé cuántas veces de ingeniería y sabía esto, pero bueno, ¿esa es la ley de quién? De Poiseuille. Pues aquí considera que aquí el flujo, lo pone como Q, pero pues el flujo también. Entonces es proporcional al gradiente de presión por la cuarta potencia del radio. O sea, cuanto más grande sea el radio, pues mayor flujo voy a tener. Si tengo menor radio, pues tendré más resistencia y tendré menor flujo. Y el flujo es inversamente proporcional a esta L, es la longitud del vaso, y esto
hace referencia a la viscosidad del fluido, que de eso pues no vamos a hablar ahorita. Pero la sangre puede tener diferentes grados de viscosidad, pero pues eso lo hablaremos en unos semestres. Bien, yo sé que ustedes ya vieron ciclo cardíaco a estas alturas de la vida, ¿cierto? Ustedes vieron con la doctora Isabela, ¿cierto? Ustedes son unos expertos en ciclo cardíaco. Esta gráfica es de Silverton. La verdad es que sí es muy importante entender qué es la ley de Frank-Starling y entender el ciclo cardíaco bien. Para mí la gráfica más bonita de gasto cardíaco, pues puede ser que yo no tenga la misma sensibilidad a la belleza de ustedes, pero para mí la gráfica más bonita es esta. ¿Sí? Puede ser que la belleza para mí signifique algo diferente para ustedes, pero para mí es bastante bonita. ¿Por qué me gusta? Porque en una misma gráfica es capaz de presentar las diferentes características del ciclo cardíaco en las diferentes cavidades y valorándolas con presiones, con volumen, con sonido o con el trazado eléctrico, ¿ya? Entonces en una sola gráfica, si ustedes se fijan, aparece ahí. Vamos a pasar por acá. La presión en el ventrículo izquierdo, que es la roja, ¿cierto? La presión en la aurícula izquierda, la presión en la aorta, ¿listo? El volumen en el ventrículo izquierdo, el trazado electrocardiográfico y los sonidos cardíacos. Ya nadie usa fonocardiograma. De hecho, yo creería, ustedes van a ser la generación que no le van a comprar por endoscopio. ¿Ya tienen? ¿Va a comprar? Pues ojalá lo aprendan a usar, porque ya casi nadie ausculta a los pacientes. Pero no es tan importante. Lo que pasa es que cada vez son más accesibles los ecógrafos. Entonces ya, ahorita hay varios internos que, yo aprendí a usar ecografía cuando ya era anestesiólogo. Pues ahorita ustedes tienen acceso a ecografía siendo muchas veces internos. Y ya hay, ya hay ecógrafos en los bolsillos. No, yo creo que para la formación clínica es importante el contacto con el paciente. Hay que tocarlo, hay que escucharlo y después aprenden ecografía si les interesa esa parte. Pero cada vez es más accesible. Los residentes chiquitos tienen un celular con un ecógrafo. Yo no tengo, yo tengo uno en mi sala, pero cada vez son más portables y cada vez son más baratos también. Entonces bueno, el caso aquí es lo siguiente. Vamos a concentrarnos en lo que ocurre con la presión en el ventrículo izquierdo, que es la curva roja. Un ciclo yo puedo empezar a describirlo por donde a mí se me ocurra, pues porque es un ciclo. Y un ciclo va desde donde empieza, ¿cierto? Hasta donde empieza el siguiente. Entonces vamos a considerar aquí desde donde se abren las válvulas auriculoventriculares hasta cuando se vuelven a abrir las válvulas auriculoventriculares. Bien, entonces vamos a describir los eventos que se presentan. Ustedes ven aquí que aquí tengo pues, tiempo. En el eje X voy a tener tiempo y en el eje Y voy a tener presión en milímetros de mercurio. Y vamos a ver qué ocurre aquí. Aquí se cerraron las válvulas AB. En este caso es el lado izquierdo, se cerró la válvula mitral. Y ustedes van a ver que se presenta un incremento progresivo de la presión desde un valor muy bajo, ¿cierto? Casi cero. Hasta más o menos ¿cuánto? 80 milímetros de mercurio. Y después se sigue incrementando un poco más, alcanzando un máximo de más o menos 120. Pero paremos aquí todavía. Ahora, si vemos en este punto se incrementó la presión, pero vamos a bajarnos a esta grafiquita que es una gráfica de volumen en el ventrículo. Entonces, aquí estamos en este punto. ¿Qué pasó con el volumen en ese intervalo de tiempo? Se mantuvo. Ustedes saben cómo se llama eso, ¿cierto? Se llama la fase de contracción isovolumétrica porque es una fase en la cual se está contrayendo el ventrículo de manera que es capaz de generar presión, pero el volumen no cambia. ¿Por qué no cambia el volumen? Porque hacia atrás la válvula mitral está cerrada y hacia adelante la válvula aórtica está cerrada. ¿Y qué hace que la válvula aórtica se abra? El incremento progresivo de la presión ventricular y que va a permitir la eyección ventricular. Entonces aquí pasamos de la fase de contracción isovolumétrica a la fase de eyección ventricular que va a alcanzar presión de 120 milímetros de mercurio por considerar un valor normal. Y aquí voy a tener una disminución del volumen ventricular, ¿cierto? ¿Hasta qué momento? Hasta que la válvula mitral. Pero antes de que se abra, entonces, ¿qué hace que la válvula mitral se abra? Primero me contraje para generar presión. No, pues que Se cierra la aórtica. Se cierra la aórtica en la medida que baja la presión en la aorta, correcto. Pero el ventrículo necesita relajarse. ¿Para qué se relaja el ventrículo?
para prepararse nuevamente para una fase de llenado. Entonces, en esa fase, la presión ventricular disminuye progresivamente, ¿cierto? Hasta los valores basales. Y en esa ventanita de tiempo también está cerrada la válvula aórtica, también está cerrada la válvula mitral, de manera que el volumen no cambia. ¿Listo? Y después la presión intraventricular disminuirá a un punto tal que va a abrirse la válvula mitral, ¿cierto? Y después de que se abre la válvula mitral, ¿qué ocurre? Se empieza a llenar el ventrículo. Si ustedes ven aquí, ese llenado ventricular se presenta como en diferentes etapas, ¿no? Como diferentes pendientes en la medida que el ventrículo se va llenando. Yo sé que ustedes vieron eso, que entonces hay una fase que se llama de llenado rápido y otra fase que se llama de llenado lento. ¿Por qué se va llenando más rápido aquí que acá? Porque hay mayor diferencia. Claro. Entonces, está recién abierta la válvula mitral, viene desde la aurícula, tengo más gradiente de presión, tengo una fase de llenado rápido, que es un tercio de la diástole. Luego tengo una fase de llenado lento. ¿Y por qué es más lenta? Pues porque hay menos gradiente de presión. Y pasa que se igualan las presiones entre el ventrículo y la aurícula y entonces por eso esta fase es así de aplanada. ¿Quién se encarga de hacer la contribución adicional? La aurícula, ¿cierto? Y a ustedes les enseñan, y creo que Gaiton lo dice también, que la sístole atrial o sístole auricular contribuye con qué proporción del llenado ventricular. ¿Bien? 20. ¿Qué respuesta no falla nunca? Pues entonces si es normal, entonces van a decir 20, algunos libros dirán 25, más de 25 si es bien apropiado, pero sí depende. Probablemente ustedes que están jovencitos, 20-25%, pues en un paciente muy mayor, resulta que el ventrículo y la aurícula en la medida que envejecen cambian pues su matriz extracelular, es un poquito más dura, el ventrículo no se relaja tan bien y la contribución puede ser más grande, 30-40%, ¿ya? Y a un adulto mayor cuya aurícula no funciona, cosa que pasa en algunas alteraciones en el ritmo del corazón, entonces les hace mucha falta. ¿Y cómo se manifiesta un corazoncito que funciona regular? ¿Qué le pasa a los personas? ¿Qué creen ustedes? ¿Miren? Se cansa más rápido, pero tienen menor capacidad de realizar actividades porque su corazoncito no va a ser capaz de aumentar el gasto cardíaco para satisfacer sus necesidades. Exactamente. ¿Listo? Pues bien, aquí volvió a presentarse el llenado ventricular y volvimos a empezar, digamos, en el punto del ciclo donde estamos. ¿Okay? Ustedes vieron el electrocardiograma, ¿no? Pero no vamos a ver, no vamos a adelantar con eso. Y pues los ruidos cardíacos, pues el fonocardiograma, cuando hicieron esto, ponían los micrófonos pues precordiales de manera que registraban el sonido, pero esto es lo que uno aprende a escuchar cuando pone el fonendoscopio. ¿Cuál es el primer ruido? ¿Cuál es el segundo ruido? Y hay algunas características bonitas que uno aprende a discriminar. Hay un laboratorio que yo sé que hace unos años hacían los Power Lab. Los Power Lab tienen un laboratorio. ¿Saben qué es el Power Lab? No, porque tú haces los ojos. Es que el Power Lab que yo uso no es el que usan ustedes, pero nosotros todo lo que funciona allá abajo, los dispositivos de monitoría son Power Lab. Pero ese funciona perfectamente. Toma 400.000 datos por segundo. No hay un aparato mejor del planeta. Realmente yo no necesito tanto. Eso está hecho para hacer potenciales de acción. Yo necesito cosas muy sencillas porque yo trabajo con presiones. Pero son muy perfectos. No, los de ustedes son los básicos. Los básicos. Pero esos son los de estudiar, o sea, son los de laboratorio. ¿Pero qué laboratorio hacen con Power Lab? ¿Qué es todo? ¿De cardio qué hacen? ¿Hacen el ciclo cardíaco? Este laboratorio se puede hacer de una manera razonablemente buena en Power Lab. Pues no se van a clavar una arteria o una cosa como al caballo en la aorta, pues, pero pueden ponerse la pinza y tener una medida de pulso, pueden tener fonocardiograma, el micrófono del Power Lab es bueno, y pueden medirse la presión arterial. No, sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. No he visto la cosa. No, yo conozco el Power Lab. No, pero las que tenemos. Entonces está muy baila. Bueno, no, te toca mirar. ¿Con quién hacen el laboratorio? Ya. Bueno, no sé. No, yo lo hice cuando yo empecé trabajando en esto. Yo hice una maestría en fisiología y trabajé en la Universidad Nacional y teníamos unos Power Lab y el laboratorio funcionaba más o menos bien. Bueno, me torcía al menos los ojos de lo que lo están torciendo ustedes. No sé qué está pasando. Hay gente que no le gusta la fisiología y yo los entiendo. Pero pues no estamos hablando de nada pues extraordinario. Bien, ¿qué hora es? 2:55. Muy bien. Sí.
Venga, la otra manera como con frecuencia se ve el ciclo cardíaco es esta. ¿Saben qué es eso? Acá. Pero se llama así como dice allá arriba. Diagrama presión-volumen. Eso me interesa que lo entiendan muy bien. Y para entenderlo muy bien, pues habría que tener presente lo que vimos ahorita en la gráfica anterior de los ciclos cardíacos. ¿Listo? Entonces, ¿qué aparecen los ejes? ¿Quién quiere salir a leer allá? ¿Le presto la varita o lo que sea? Mi profesor de fisiología era un taco de billar. Y entonces él llegaba y dejaba caer el taco y se va. ¿Qué nos explica? Pero no, yo no. Ya esos métodos violentos no se pueden usar en esta altura de la vida. Pero sería para. ¿Cómo así que no se puede? No se ve mal, no está bien. El taco de billar es chévere porque es más largo, ¿no? Pero. Y también los puede despertar. Porque este salón es amigable, ustedes tienen aquí aire acondicionado. Está dando calor, pero es como. Sí, ese salón es agradable. Y no son tantos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ejes tiene? Entonces, en el eje X tenemos volumen de quién? Volumen del ventrículo izquierdo en. Y en el eje Y tenemos. Correcto, listo. Y ahora empecemos, pues ahí nos dieron las letras para poder empezar. ¿Un ciclo? Ese es un solo latido, correcto. A medida que se abre la válvula. Entonces, espérate, quería hacer un detalle aquí pequeño. Empecemos, como aquí nos dieron las pistas, empecemos por la A. ¿Va el señalador o qué? El de abajo, el anaranjadito. ¿Cuál? El anaranjadito. Ah, pero al revés. ¿Lo puedo para acá? ¿Con mis ojos? No. Eso. Se abre la válvula, señala el ciclo. Eso, más despacio. Va bien, pero más para suave. Entonces, ¿de qué punto partimos? ¿Estaba vacío el ventrículo? Estamos en 50. Listo. ¿De aquí de cuánto a cuánto pasamos? En mililitros. 120, sí. Entonces ahí el cambio de volumen, perfecto, de 50 a 120 mililitros, son 70 mililitros, ¿cierto? ¿Qué tanto cambió la presión con ese incremento de volumen dentro del ventrículo? Pasó de aquí a aquí. ¿Mucho o poquito? Poquito, ¿sí o no? Bien. Se cerró la válvula, entonces con la volumétrica hizo que la válvula se abriera. Va bien, pero. Entonces, ¿de dónde a dónde pasó la presión? ¿Qué tanto? Estamos leyendo la gráfica. Ajá. ¿Listo? De menos de 10 a 80 mililitros de mercurio, abre la válvula, ¿correcto? Previo a eyección. Hasta que la presión cierra la válvula. Correcto. Y luego disminuye la presión. Entonces volvemos a ver los mismos eventos que mencionábamos en la gráfica anterior. Entonces tenemos un llenado ventricular, tenemos una contracción isovolumétrica, tenemos una eyección y tenemos una relajación isovolumétrica. Y vamos a ver otras dos cosas que nos muestra esto. Ya vimos que el volumen que se encuentra en el corazón al finalizar la sístole se llama, como su nombre lo dice, aquí se acabó la sístole. O sea, el volumen de fin de sístole, o si quieres, el prefijo tele está bien, volumen telesistólico, ¿cierto? Entonces el corazón no está vacío, tiene 50 mililitros, pues en este caso normal. Y después de que se genera el llenado ventricular, o sea, después de que pasa la diástole, tengo el volumen de fin de diástole y volumen telediastólico. Entonces el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole va a ser igual al volumen sistólico. En este caso sería ¿cuánto? 120 menos 50, serían 70 mililitros. Bueno, entonces, ¿y qué es la presión de eyección? Entonces, el volumen sistólico es el volumen que el corazón eyecta. ¿Y cómo sé cuánto es? Pues restándole a lo que tenía, lo que me quedó, ¿cierto? La presión de eyección es si tú lo expresas en porcentaje. Porcentaje del volumen que va a salir que tengo al final de la lección. Yo casi nunca les digo eso, pero ya que lo dijiste. ¿Por qué no lo digo? Pero la presión de eyección es muy importante en clínica. Si ustedes tienen algún familiar y alguna vez le han hecho un ecocardiograma, les van a decir la presión de eyección es de tanto por ciento.
Entonces sí es cierto que es la medida que con mayor frecuencia, se utiliza para valorar la capacidad contráctil del corazón. A eso lo llamamos función sistólica. Entonces una persona que tiene bajita presión de eyección pues está más en la olla que alguien que tiene una presión de eyección un poquito más arriba. ¿Qué tan eficiente es el corazón o de pronto lo que están viendo aquí? Porque por eficiencia pudieran decir que si es muy eficiente eyecta el 100% de lo que le llega, ¿cierto? Eso sería pues el extremo de la eficiencia, bueno, el 90%. ¿Qué tanto expulsa el corazón de lo que le llega? ¿Y qué sería normal? No lo tienen que haber leído, pues, pero pues, quiero que especulen. No sería el 60%. Pues aquí nos está dando eso. ¿Y eso es normal? ¿Quién la acompaña? ¿La sola? No la dejaron sola. Porque ahorita mencionamos el volumen sistólico, ¿cierto? 120 menos 70. Ella dijo, eso es como el 60% de lo que tenía. Ese valor o ese porcentaje se llama fracción de eyección. ¿Cuánto de lo que me llega expulso? La fracción de eyección, les decía, es una manera de valorar qué tan eficiente es mi corazón como bomba. Pero el corazón no es muy eficiente como bomba en el sentido de que no expulsa todo lo que le llega. Siempre va a tener un volumen de fin de sístole, ¿listo? Y una fracción de eyección normal se encuentra entre el 55 y el 65%, ¿ya? Por debajo del 50% es leve, de 50 a 35 es moderada y menos 35 es severa. Pero normalmente eso lo hacemos muy en clínica. En fisiología realmente casi no usamos el concepto de fracción de eyección, pero está bien la observación que haces. ¿Listo? Bien, el volumen sistólico o stroke volume. A 65%. Ajá. Pues eso es un dato X que les doy pues porque hicieron el comentario. Igual si quieren hacer comentarios son todos bienvenidos. Se queda un poquito ahí. Digamos que desde el punto de vista mecánico la cavidad nunca está vacía. Digamos siempre hay un volumen residual que mantiene, digamos, cierto grado de distensión de las fibras ventriculares y eso va a ser importante ahorita que veamos formalmente la ley de Frank-Starling. ¿Listo? ¿Por qué funciona así? O sea, ¿por qué desde el punto de vista evolutivo el corazón se guarda un poquito? No. Pero desde el punto de vista físico, la situación es más, y tiene que ver con el concepto, digamos, de precarga, de tener un grado de distensión de las miofibrillas en el momento, digamos, en que se va a presentar el nuevo llenado ventricular. Ahora, ¿yo puedo aumentar mi fracción de eyección? Claro que sí. Yo aquí estoy expulsando el 60%, pero yo hago un ejercicio muy intenso, puedo expulsar el 70 o 75%. ¿Ya? Yo puedo tener pacientes que están muy enfermos y yo les pongo medicamentos para aumentar la fuerza de contracción. Y esos pacientes les miramos con el ecógrafo y expulsan el 70% de lo que les llega. Son corazones supremamente eficaces, pero no van a pasar de ahí. Digamos, el extremo de la eficiencia va a estar alrededor del 75%. Igual, como ocurre con el ejercicio, ese exceso de actividad implica una gran cantidad de consumo de energía. ¿Ya? Como yo tampoco me puedo quedar en esa situación infinitamente. ¿Ya? Si es ejercicio podría hacer más si estoy entrenado, si no pues me voy a cansar, tendré que tirarme al piso para descansar. Pues sí, me falta algo. Bien. Entonces, claro, el diagrama presión-volumen. Bueno, hay un concepto que puede parecer, pues por si acaso. El año pasado yo les pregunté a qué se parece esto. Me dijeron que un pan. ¿A qué se parece? No, toda la forma. ¿Una B? Dijiste B, no te entendí. Pues un poquito más, pues es como un rectángulo. Pues el tema es que la eyección no es horizontal, pero pues se parece como un rectángulo y desde el punto de vista geométrico pues es más fácil calcular el área del rectángulo que el área de la D, ¿cierto? Entonces es una medida, digamos, de eficiencia cardíaca. Entonces se multiplica, ¿cuál es el área del rectángulo? ¿Cierto? Multiplica la base, que sería el volumen sistólico, pues por la altura, y eso lo llaman trabajo cardíaco externo. Desde el punto de vista práctico no lo usamos mucho, pero en los libros de fisiología suele aparecer. Si ustedes se acuerdan, trabajo desde el punto de vista físico, ¿qué era trabajo? La cantidad de energía que debe ejercer para realizar una ¿Qué energía que tengo que hacer? Pues para, digamos, tiene que ver con movimiento, pero digamos que la expresión matemática era ¿qué? Era fuerza por distancia. ¿Cierto? Entonces la fuerza aquí va a ser
la presión y la distancia pues va a ser análoga al volumen que se moviliza. Entonces por eso pues se hace análogo el producto entre el volumen sistólico y la presión que se genera como el trabajo que hace el corazón. Es parte del trabajo del corazón, es el trabajo que hace para generar presión, ¿cierto? Va a hacer un trabajo también para generar la aceleración pues, de la sangre, y parte del trabajo se va a perder pues, como generación de calor. En eso se va la energía de nuestros corazones desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista sentimental pues se puede perder de otras maneras. ¿Bien? Bien, ahora, esto es lo mismo pero diferente. ¿Por qué es diferente? ¿En qué se parece y en qué se diferencia? Resulta que si ustedes sacan el corazón de alguien que ustedes no quieran y lo preservan en un líquido para que siga latiendo y lo ponen a operar en condiciones normales, pues van a tener cada latido un diagrama presión-volumen, ¿cierto? Diagrama presión-volumen, diagrama presión-volumen, y uno los ve, hay dispositivos, y con PowerLab lo podemos hacer, no con el de ustedes, pero con otros sí. Entonces uno pone el corazoncito y uno tiene diagrama presión-volumen, diagrama presión-volumen, y es bien interesante valorar eso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mi periodo de diástole y voy llenando el ventrículo y voy llenando el ventrículo y voy llenando el ventrículo y no dejo que se cierre la válvula AB y lo sigo llenando y lo sigo llenando y lo sigo llenando? ¿Qué pasa? Yo pongo ahí una raya. ¿Qué quieren? ¿Qué creen que pasa? Ay, no. ¿Lo puedo seguir llenando infinitamente? ¿No? Entonces, va a haber unas restricciones para que se siga llenando. ¿Qué creen que restringe que el corazón se siga llenando? Pues que la aórtica no está abierta. Sí, puede ser. Pero no sería como algo, digamos, la cantidad de sangre que haya, la fuerza del músculo liso. Digamos que en este caso, como este corazón lo sacaron, es como el modelo que les mostraba de Starling, que él tenía, digamos que él tiene mucha sangre, puede abrir la llave y se puede ir a dar una vuelta y lo deja llenándose. ¿Hasta cuándo aguanta el corazón? Bueno, el corazón de ustedes tiene varias restricciones, ¿cierto? Entonces, la matriz extracelular va a impedir que él se siga distendiendo y va a llegar a un límite, pero también el corazoncito está envuelto. ¡Ay! Mierda. ¿Está envuelto en qué? ¿Y el pericardio permitirá que se distienda infinitamente? Tampoco. Entonces, digamos que desde el punto de vista pues in situ, él no se va a distender infinitamente. O sea, no, esto no sirve todo así. ¿Listo? Entonces, esto es cierto en condiciones experimentales. Pero miren lo siguiente. En la medida que yo voy incrementando el volumen de llenado ventricular, hay un momentito en el cual el cambio de presión intraventricular no es grande. Pero miren que en la medida que lo sigo llenando, voy a tener cambios de presión mucho más significativos. ¿Ustedes saben cómo se llama eso? Es una propiedad, que es el cambio de presión por unidad de cambio de volumen. ¿No han visto fisiología respiratoria? Se llama distensibilidad. Entonces, el corazoncito con estos pequeños volúmenes no cambia mucho su presión, pero si yo lo sigo distendiendo, los cambios de presión van a ser mucho más significativos. O sea, en la medida que lo sigo llenando, la distensibilidad va a irse disminuyendo y no lo voy a poder llenar más. Y eso hace parte de las características mecánicas del músculo cardíaco. Ahora, si ustedes miran, en la medida que se va llenando, acá corresponde el periodo de eyección, ¿cierto? Este verde sería el equivalente a esta etapa de eyección. Entonces, si yo lleno más, tendría una eyección más fuerte, si lleno más tengo una eyección más fuerte, pero aquí pareciera que llegamos a un punto límite, ¿cierto? Miren que aquí lo seguí llenando y aquí no seguí subiendo, aquí empiezo a disminuir. ¿Por qué? Pueden especular. Entonces pareciera que si yo lleno más me contraigo más fuerte, lleno más me contraigo más fuerte, lleno más me contraigo más fuerte, llego a un límite, me lleno más y lleno me contraigo más fuerte. Pues eso es lo que nos mencionas. Eso, para allá vamos. Estamos llegando a eso, pues para que llegue. Eso es. Entonces, resulta que si ustedes miran las miofibrillas desde el punto de vista aislado, las miofibrillas tienen una, digamos, una distancia de superposición, bueno, de overlap,
que hace que la contracción sea más eficiente, ¿cierto? Entonces hay un rango de superposición de las miofibrillas que hace que sea más fuerte. Y si uno lo mira en todas las miofibrillas dentro del músculo cardíaco, vamos a tener un punto de distensión que va a ser más óptimo, ¿ya? De alguna manera, en la medida que yo me voy llenando, yo tengo la manera de hacer que mi contracción sea más fuerte, es decir, yo soy capaz de reclutar esas miofibrillas para que cada vez se contraigan con mayor fuerza. Y en condiciones normales funciona así. Este hallazgo es un hallazgo, digamos, experimental en que el corazón está fuera del pericardio y yo de una manera controlada pues dejo la llave abierta y lo lleno. Pero me doy cuenta que este, al igual que todos los mecanismos de adaptación fisiológica, tiene límites de funcionamiento. ¿Listo? Yo no soy capaz de mantener el funcionamiento y mantener los mecanismos adaptadores de manera infinita. Tengo unos rangos de funcionamiento. Si yo estoy haciendo ejercicio y yo llegué a mi máximo gasto cardíaco, también llegué a mi máximo consumo de oxígeno. ¿Alguien hace ejercicio aquí regularmente? ¿No? ¿Tienen pulsómetro y miran su VO2 máximo? Ah, bueno, entonces, ustedes llegaron a su VO2 máximo. Si quieren seguir, pues probablemente no van a estar bien, ¿ya? Entonces, de hecho, no recomiendan entrenar nunca pues, con el consumo máximo de oxígeno. Entonces, la fisiología del ejercicio tiene todo de fisiología cardiovascular y es bien bonito. ¿Listo? Los que hagan ejercicio tienen una aplicación interesantísima. Vamos a hablar de eso en la clase que sigue un poco. ¿Listo? Bien, entonces todos los mecanismos fisiológicos tienen unos límites de adaptación. No lo puedo seguir llenando infinitamente porque voy a tener una disminución de la eficiencia del corazón. Y efectivamente, esa respuesta que logra una mayor fuerza de contracción frente a un mayor llenado ventricular se llama ley de Frank-Starling o, quitando los epónimos, se llama ley de regulación intrínseca del corazón. ¿Por qué presión intrínseca del corazón? Porque es una regulación que solo hace el corazoncito. Aparte de esa regulación intrínseca, él tiene otros mecanismos adaptadores o adaptativos. ¿Cuáles creen? ¿Qué más? Digamos, el corazoncito solo, si le llega más retorno venoso, bombea más sangre. Fácil, ley de Frank-Starling. Pero aparte de eso, hay otras cosas que funcionan. ¿Qué puede hacer que nuestro gasto cardíaco sea aún mayor? Hacer como el ese no lo han visto tampoco todavía, es que a mí me deberían dejar para después. Nuestro sistema nervioso simpático. ¿Está bien? Sí. Ah, ya ven. ¿Por qué no dijeron? Bueno, bien. Entonces, hemos dicho muchas cosas hemos dicho en esta hora pasada. Y vimos que la tasa de flujo de sangre hacia cada tejido está regulada por sus necesidades metabólicas, ¿cierto? Eso lo dijimos. Así son las preguntas que yo hago. ¿Sí? El gasto cardíaco es el resultado de las necesidades de todos los tejidos y de todos sus flujos regionales, pues también. Este punto me interesa decírselos de una vez porque a veces se confunden. Y yo insisto mucho en que, ojo, que el problema no son las presiones y no los gradientes, ¿cierto? Lo dije muchas veces. Pero sí me interesa que aunque el gasto cardíaco es un componente fundamental de la regulación de la presión arterial, no es el único. La presión arterial tiene unos mecanismos reguladores diferentes que ustedes van a ver en su clase y tienen que ver con los mecanismos a corto plazo, que tienen que ver con el sistema nervioso simpático y otros a largo plazo. ¿No lo viste? ¿No? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, de eso hablará más adelante. Pero me interesa que lo puedan diferenciar claramente ahorita. ¿Listo? Una cosa es el gasto cardíaco y aunque tienen que ver con la presión arterial, hay otros detalles u otras variables que tienen que ver con la presión arterial. ¿Estamos? Bien, ahora sí vamos a ver las gráficas que regularmente ustedes ven. ¿Cómo quieras? Las 3 y 13. Vamos a las 7, ¿no? Entonces tenemos tiempo. ¿A las 7? Tenemos tiempo. Vamos a saltar esta gráfica. ¿Con quién tienen clase ahorita? ¿Neuro? ¿Quién les da clase de neuro ahora? También. Antes lo hacían los neurocirujanos o los residentes de neurocirugía. ¿No son ellos? Ya no. No, también. ¿Sí? Sí, hoy no. Ah, no. Ah, ok. Bueno, no, igual yo los dejo ir para que vayan a tomar agua y se estiren, etc. Por ahí a las 3:59 creo que es puro. Bien, miren, vamos a ver lo siguiente. La curva que ustedes van a ver regularmente, dame cuidado porque aquí se enreda la mitad. Un poquito, no mucho. Trataré de explicarles de verdad. Va a ver esto, cuando yo estaba en segundo semestre, a mí nadie me explicó esto como lo van a explicar ustedes. Y lo que yo les voy a decir ya se sabía. Yo hice fisiología en el año 2000.
O sea, pero eso ya sabía. Bien. Entonces, miren, aquí lo que se está mostrando es en los ejes, eje X, presión en la aurícula izquierda, y en el eje Y, volumen sistólico o gasto cardíaco, pudieras graficar y te sale lo mismo, en litros por minuto. La forma de la gráfica es muy similar. Entonces, ¿qué ven ustedes aquí? La presión en la aurícula, la que sea, pues aquí puede ser izquierda para la gráfica roja o azul para el ventrículo derecho, hace referencia a qué tanto se distiende la aurícula en la medida que tengo más o menos retorno venoso. De manera que Guyton quería decir aquí que si yo tenía una presión auricular progresivamente más alta, tenía un retorno venoso mayor. ¿Listo? Eso es lo que Guyton quería decir ahí en su gráfica. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, entendiendo lo que dije, mayor retorno venoso, pues progresivamente voy a tener más gasto cardíaco. En condiciones normales, ¿cuál es el gasto cardíaco? Dijimos, pues el del libro de fisiología. ¿Y cuál sería la presión auricular en ese momento aproximadamente? Pues no sé, 0 o más 2 o más 3. Entonces, escucha poquita. ¿Cuánto tienes de PVC, de presión auricular ahí? Tu presión auricular en el momento. Punto antes de perder la conciencia. La presión auricular normalmente es 0. ¿Por qué creen que debe ser 0 la presión auricular? O muy bajita al menos. Yo les diré la clave ahorita. Ya que me devuelvo mucho. Ahí está la clave. Porque viene toda la fuerza de unidades por todas las veces. Porque es la presión de llegada. Entonces, ¿qué necesita el corazón? Garantizar que la presión de la llegada sea lo más bajita posible, pues para que el retorno venoso sea posible. ¿Listo? Dime. Entonces yo les estaba mostrando, en esta gráfica les mostraba que había diferentes gradientes de presión. La presión de llegada es la presión en tu aurícula derecha, que es donde la sangre va a volver al corazón. Si esta presión fuera muy alta, ¿qué pasaría? Tendría menos gradiente de presión y tendría menos retorno venoso. ¿Ya? Entonces parte del trabajo del corazón, además de bombear la sangre y generar los gradientes de presión que veíamos en esta diapositiva, ya no me vuelvo mucho, en la que veíamos de la presión pulsátil, ¿cierto? Parte del trabajo del corazón es permitir que la presión de llegada sea lo más bajita posible. ¿Cómo hace eso el corazón? ¿Cómo hace el corazón eso? Ay, no, ya me adelanté. No, mentira, no. Muy bien. Pero yo, sí, ya. Entonces, ¿cómo hace el corazón eso? Es de una manera muy sencilla. Y es que él bombea todo lo que le llega. ¿Ya? Entonces el corazón tiene que bombear todo lo que le llega. Ese concepto no aparece mucho en los libros, pero se llama el mecanismo de Starling. Ya no es la ley de Frank-Starling, no, el mecanismo de Starling. ¿Qué es el mecanismo de Starling? Que el corazón bombea todo lo que le llega. ¿Listo? O sea, que el retorno venoso es igual al gasto cardíaco. Pero el porcentaje que se queda, ¿qué no? ¿Cómo? No sería inverso, no sería inverso, no sería un valor inverso. No, si ustedes lo miran en un minuto, todo lo que llega tiene que salir. ¿Ya? Si ustedes lo miran en un latido voy a tener un volumen residual en el corazoncito. Pero si tú de un momento al siguiente, ahorita estás ahí sentada y ahorita sales a correr, pues tú pasas de tener una función relativamente, pues digamos, un gasto cardíaco basal a tener un gasto cardíaco más alto para responder a tus necesidades metabólicas para poder correr, ¿cierto? Si tú miras ese incremento del gasto cardíaco que tú tienes para correr, tiene necesariamente que estar acompañado porque te llegue más sangre de regreso de tus venas hacia tu corazón. Si no hay una manera de que tú aumentes tu gasto cardíaco, si no es que tengas más retorno venoso. Entonces, la ley de Frank-Starling, que ya la habíamos visto ahorita, pues se representa muy bien en estas gráficas. Sin embargo, párenme bolas aquí, tiene como unos detalles importantes que les voy a explicar desde el punto de vista experimental. Les voy a volver a 1914. Estaba el doctor Starling en su laboratorio y entonces él dijo lo siguiente: vea, este es mi reservorio de sangre.
¿Y cómo regulaba el doctor Starling su retorno venoso? Con sus herramientas bastante rudimentarias. Él cogía aquí y abría la llave. Y entonces aumentaba el retorno venoso. Entonces se llenaba más el corazón. Era muy sencillo, ¿cierto? Y se llenaba más el corazón y entonces había más gasto cardíaco y él iba graficando el retorno venoso, gasto cardíaco. Le abro más retorno venoso, más gasto cardíaco y así hizo la gráfica que ustedes conocen. Sin embargo, ustedes no conocen la gráfica que hizo él, porque si la conocieran odiarían la fisiología más de lo que la odian ahora. Esta fue la gráfica que hizo Starling. Entonces, como yo les dije a ustedes, uno tenía que leer los ejes. ¿Qué ejes hay ahí? ¿En eje X qué está? ¿Y en Y qué está? La presión auricular, la presión auricular. ¿Y cómo estaba? Esta curva la hizo Guyton. Guyton era bien abeja. Esta gráfica la hizo Guyton. ¿Por qué? ¿Qué tiene diferente? Es la misma gráfica, claro. El problema es que cambió los ejes. En 1914 no había muy buenos editores en las revistas médicas, entonces nadie le sugirió al doctor Stanley que cambiara los ejes. Claramente esta gráfica es mucho más entendible, ¿sí? Y Guyton pues lo hizo así. Sin embargo, ustedes seguramente aprendieron cuando aprendieron a leer el plano cartesiano en el colegio, que generalmente, ¿qué tipo de variables se ponen en el eje X? Independientes. ¿Y en el eje Y? Las dependientes. Entonces, ¿ustedes qué entenderían aquí? Yo no entiendo nada. Bueno. Pero, La presión depende del gasto cardíaco. sin embargo, claro, si el corazón auricular depende del gasto cardíaco, digamos, si uno analizara eso como en el colegio, sí. Pero si uno lee el artículo de Starling, Starling dice, no, yo no quiero mostrar ahí si una depende de la otra, yo solo quiero mirar cómo se relaciona. A mayor gasto cardíaco, mayor Si uno lo mira de esta gráfica, dirá que a mayor presión auricular tengo más gasto cardíaco, ¿cierto? Eso fue lo que dijo Guyton. Ahora, Guyton dice muy claro que él quiere representar con la presión auricular el retorno venoso y que cuanto más retorno venoso hay, más gasto cardíaco hay, luego se cumple la ley de Frank-Starling. Entonces, si el mundo hubiera seguido como lo veía Starling, no hubiéramos entendido nada de esto. Afortunadamente, Guyton se enfermó, no pudo volver a hacer cirugía cardiovascular y se encerró en un laboratorio. Vamos a hacer la historia. Si no se hubiera enfermado, no hubiera libro de Guyton. Le dio polio, entonces ya no podía estar parado, entonces se sentó en el laboratorio, pero perdimos. Entonces, eso fue lo que hizo Guyton. Invirtió la gráfica y la hizo un poquito más comprensible. ¿Por qué les cuento esto? Dime. Pero es igual. Pero es más fácil, ¿cierto? Más fácil de entender. Ahora, párenle bolas a esto. Si nos corremos y ya no decimos que estamos hablando de variables, ¿cuál era la variable independiente del experimento de Starling? ¿Cuál era la variable independiente? O sea, ¿qué era lo que él movía? Lo que dependía de Starling. Lo que dependía de Starling era la llave, ¿cierto? Todo lo demás dependía de cuánta sangre volvía, ¿cierto? La cogieron perfectamente bien. Entonces, en esta gráfica yo no estoy viendo la variable independiente. La infiero a partir de qué tanto se distiende la aurícula y qué tanta presión se genera en ella, pero en realidad no la veo directamente. Si uno quisiera verla, la tendría que ver así. Entonces uno tendría que ver que qué tanto retorno venoso hay en el experimento de Starling, qué tanto abro la llave. Y eso va a depender cuál es mi retorno venoso acá y cuál es mi presión auricular acá. Realmente yo estoy graficando aquí dos variables independientes. Y la dependiente no la veo. ¿Cómo hago para verla? Pues cuando ustedes lean las gráficas, tienen que leerse el pedacito de arriba que digan de dónde salió la gráfica. Entonces en este experimento hicieron bla 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 bla. Y entonces obtuvieron la gráfica y ustedes ya saben cómo leen las gráficas y las leen y después sacan las conclusiones. ¿Ya? Eso a mí me sirvió mucho. Eso que yo hice no me lo inventé yo. Tuve a alguien que me enseñó así y me pareció razonableísimo. Y me parece que de esa manera ustedes podrán después enfrentarse a las gráficas y podrán decir eso que me enseñaron cuando estaba en segundo era mentira. Algunas cosas que yo les digo aquí no son mentira. Pero tienen cosas complementarias que pues no corresponde que les diga en este momento de la vida porque pues, se aburrirían mucho. Pero digamos son verdades parciales. ¿Listo? Esta es una verdad complementaria que me interesa decirles porque cuando llegan a clínica y llegan donde, no sé, hay algunos de ustedes que quieren rotar en cirugía cardiovascular
Hay algunos de ustedes que rotan en cuidado intensivo, pues si rotan ahí se verán algunos conmigo. El caso es que entonces les preguntan y entonces dicen, no, que la presión auricular, entonces a ustedes no les enseñaron. Igual es probable que no se acuerden después, pero allá lo repetiremos. Eso también es importante que lo sepan. En la vida las cosas hay que verlas muchas veces. Yo no he leído esto 2 veces, no sé cuántas, muchas, y la clase la he dictado también otras muchas veces. Y generalmente yo voy a hacer esto la noche anterior de la clase, yo qué les digo de diferente a lo que les dije el semestre pasado. Alguna cosa diferente. Bien, y de hecho si ustedes se quedan a la clase que sigue no es igual. Bien, ya habíamos dicho que aparte de la regulación intrínseca del corazón existen otros mecanismos reguladores que dependen del sistema nervioso, pues digamos autónomo, pero sí es cierto que influye más el simpático. ¿De qué manera influye el sistema nervioso simpático en el corazón o en cualquier estructura cardíaca? Sí, pero más que eso, antes que eso, decime, digamos, cuáles son los mecanismos a través de los cuales le mandan los estímulos. Sí, por ejemplo, si hay unos nervios, que son nervios de dónde salen. De la cadena para entrenar. Ajá. Entonces la cadena simpática, ¿y la cadena simpática dónde está? ¿En qué niveles? Toracolumbar. Eso, muy bien. Listo. ¿Y cuál es el neurotransmisor? Noradrenalina. Catecolaminas. Listo. Fundamentalmente norepinefrina o noradrenalina cuando es de los nervios. Y hay otra manera, pongamos un ejemplo. Si una persona tiene un accidente, y eso pues, es una situación de las más desafortunadas que puedo atender yo, un accidente de tránsito o una herida por arma cortopunzante, por arma de fuego y tiene una lesión cervical, ¿se queda sin simpático? Sí. La respuesta es sí por un tiempo, pero después lo compensa. Eso quiere decir que existe una manera de hacer estimulación simpática adicional a los ganglios paravertebrales. Con la glándula suprarrenal, adrenalina. Con la glándula suprarrenal. ¿Listo? Eso que yo les acabo de decir, cuando un paciente sufre una herida de esas y la lesión es completa, que son pacientes que no van a poder volver a mover sus extremidades, durante un periodo transitorio que puede durar unos días, no más de 7 días, es una cosa que se llama shock neurogénico. Y es la consecuencia precisamente de que no hay estimulación simpática y la suprarrenal no da para compensar eso. Con el tiempo, pues si los pacientes sobreviven, uno los puede hacer sobrevivir, pues a pesar de las secuelas, uno trabaja para hacerlos sobrevivir, los pacientes se adaptan y ya no necesitan ayuda de nosotros. ¿Listo? Bien, si ustedes se fijan aquí, estos ganglios y estos nervios simpáticos tienen una distribución, digamos, como difusa sobre el corazoncito, ¿cierto? Algunos van a ir al nodo sinoauricular, otros van a ir al nodo auriculoventricular, otros van a distribuirse, digamos, de manera difusa en el músculo cardíaco, ¿cierto? Y aparecen, aparte de los ganglios, de los nervios simpáticos, los nervios parasimpáticos. ¿Que vienen de dónde? ¿De dónde? Del nervio vago. ¿Listo? Fundamentalmente en ese nivel, pues del nervio vago, porque si el simpático era toracolumbar, el parasimpático es craneosac, ¿ok? ¿Y el neurotransmisor es? Del acetilcolina. Eso. Ahora, si ustedes se fijan, esto no es tampoco tan real, pues las gráficas de fisiología no son tan detalladas como les decía, pero si se fijan, la distribución del vago no es tan amplia o tan difusa como lo es para el simpático. ¿Hacia dónde estimula predominantemente el vago? Si miran las paticas. El nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular y pues el sistema de conducción, ¿cierto? Entonces va a influenciar sobre todo la propiedad de la excitación rítmica del corazón, que se va a traducir en la frecuencia cardíaca, ¿listo? Fundamentalmente. Entonces aquí vamos a ver otras propiedades. Bien, ahora, un corazón normalito va a tener una curva de estas, ¿ya? Entonces aquí dice estimulación simpática normal, es la curva azul. Entonces aquí, de acuerdo a lo que hemos visto de Guyton, entonces si la presión auricular es mayor, eso sugiere que hay más retorno venoso, entonces el gasto cardíaco es más alto. Normalmente yo voy a estar aquí, ¿cierto?
Pero si mi corazoncito quiere funcionar más porque el cuerpo necesita más, entonces habrá más retorno venoso y yo podré incrementar el gasto cardíaco. ¿Qué tanto? Pasé de cuánto? De 5 a, no sé, ¿cuánto más o menos? ¿12? 12 litros. ¿Sabe cuántas veces se incrementó? 2.5 veces. Solamente a expensas del eje de Frankenstein. Pero si yo tengo una máxima estimulación simpática, entonces pasé de cuánto a cuánto. ¿Cuántas veces? Pues ahí serían 4 o 5 veces, ¿no? Pues acá están prácticamente 25. Serían 5. ¿Alguien es capaz de hacer eso? No, yo no. No sé si el atleta. Bueno, hay deportistas de alto rendimiento que pueden tener elevaciones sostenidas de gasto cardíaco de 3 o 4 veces durante ciertos periodos de tiempo dependiendo del entrenamiento. Hay muchos deportes que tienen adaptaciones fisiológicas grandes, pero tal vez el más extremo es el ciclismo. El ciclismo de ruta, pues, que tiene competencias muy largas. Usualmente son adaptaciones fisiológicas para tener incrementos de gasto cardíaco sostenidos mucho tiempo, aunque obviamente hay subidas y bajadas y eso va a cambiar en el curso de la carrera, pero son atletas muy entrenados. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no tengo simpático? Pues era el ejemplo que les ponía. Pues si tengo cero estimulación simpática, no voy a tener la misma curva de Frankenstein. ¿Listo? Y si tengo mucha estimulación parasimpática, ¿cómo estimulo el parasimpático? El simpático se me estimula, pues bueno, si tengo estrés, si me asusto, si hago ejercicio, si estoy enfermo. ¿Cómo estimulo el parasimpático? ¿Dime? Bueno, hay una característica importante, seguir tranquilo. Una característica importante y es que resulta que las variables fisiológicas, por lo llaman variables, son muy cambiantes, ¿no? Y lo que está diciendo es cierto, por ejemplo, desde el punto de vista de estrés versus relajación, normalmente cuanto más variables, valga la redundancia, sean tus variables, eres más sano. Y cuanto más varíe la frecuencia cardíaca, en vez de que sea 80, 80, 80, ya vas a 80, 70, 75, está cambiando en el tiempo. Esa variabilidad habla del tono simpático y parasimpático, de cómo se balancean entre ellos. Una persona que tiene más variabilidad de la frecuencia cardíaca es más sana que alguien que no tiene variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? ¿Qué hace que uno tenga variabilidad de frecuencia cardíaca y entonces sea más sano? Bueno, pues todas las cosas que ustedes saben que son buenas. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, no estudiar medicina. ¿Ya? Entonces, eso hace que uno sea más sano. No, después uno más o menos puede tener tiempo. La vida mejora. La vida mejora, sí. La vida mejora. No se desmotiven tan chiquitos. Bien. Yo estudié medicina, en el año 1999. Yo estoy en Bogotá, yo soy caleño, yo estoy en Bogotá. Y entonces yo llegué allá y dijeron, usted va a estudiar medicina, el mundo es horrible, la ley 100 acabó la salud. Y todo. Llevo años de médico, llevo 20 años. Y pues no sé, creo que las cosas, pues se puede trabajar, se puede vivir, no vamos a morir de hambre. El futuro no es tan malo como parece. Bien, entonces, de lo que les están diciendo ustedes me lo dijeron a mí y aquí estoy, entonces tranquilos. Bien, entonces, ¿cómo se mueve el parasimpático? Bueno, el parasimpático en condiciones naturales necesita que uno tenga un buen estilo de vida. Pero yo puedo hacer estimulación parasimpática de una manera. Les voy a enseñar 3 maneras de hacer estimulación parasimpática. Pueden coger al vecino, y pueden estimular en el ángulo de la mandíbula de manera repetida haciendo movimientos circulares. Entonces yo puedo hacer estimulación del seno carotidio para hacer hiperestimulación parasimpática y eso hace que tenga más liberación de acetilcolina porque estimulo el vago y yo puedo hacer disminución de la frecuencia cardíaca. De hecho, esa es una maniobra terapéutica que hacemos en algunas arritmias rápidas, se llaman taquiarritmias. Entonces generalmente le pasa a mujeres jóvenes, entonces ellas llegan con palpitaciones y uno ve que el cuello les salta ahí como si fuera un sapo y uno les toma la frecuencia cardíaca y las monitores tienen 180 de frecuencia cardíaca, les toma un electro y uno dice, tiene una taquicardia supraventricular paroxística, entonces uno pega, venga señorita, siéntese aquí y uno la manita y se le controla haciendo solo estimulación parasimpática y es una bobada y uno queda como un príncipe. De las poquitas cosas en las que uno queda como un príncipe muy rápido es hay otras maneras de hacer estimulación parasimpática que no hacemos en clínica, como hacer masaje ocular. Por ejemplo, en algunas cirugías, los niños que se operan de estrabismo
Cuando yo hacía anestesia, yo ya no hago anestesia, yo solo hago cuidado intensivo. Cuando yo hacía anestesia le pasaba que el oftalmólogo empezaba a jalar el ojo y el niño le bajaba la frecuencia a 20, entonces uno gritaba. Bueno, en fin. Estimular los ojos genera una cosa que se llama reflejo óculo cardíaco, que estimula el parasimpático y baja la frecuencia cardíaca y baja la curva de Frank-Starling. Y en la literatura clásica médica aparecía una maniobra que era tomar un fuelle con aire caliente a través del recto y esa temperatura caliente generaba estimulación parasimpática. Esa tampoco la hacemos. ¿Listo? Entonces, de manera adicional no hacemos estimulación parasimpática. ¿Listo? El masaje carotídeo. Hay una manera bonita, muy elegante, que es soplar una jeringa con mucha fuerza, o sea, hacer una maniobra valsalva. Entonces soplar la jeringa chiquita hasta que mueve el émbolo y eso también genera estimulación parasimpática. Eso lo van a aprender ustedes cuando roten por UNES. Esa también es súper bonita. Bien, vamos a volver a mostrar, ahora sí ya no parece ni una D ni un pan, sino un rectángulo como me gusta a mí porque es más fácil la geometría del rectángulo que la del pan. Pero vuelvo a la gráfica para mostrar dos conceptos que ya hemos dicho, pero que vamos a definir formalmente, que son el concepto de precarga y el concepto de poscarga. De acuerdo a lo que hemos dicho, ¿qué entenderían ustedes por precarga y qué entenderían ustedes por poscarga? Precarga lo que... O sea, la poscarga es esa cosa que se opone. La pos. Ajá. O sea, acá. O sea, después de que pasé la contracción isovolumétrica, tengo una oposición ¿a qué? A la eyección del corazón. ¿Y qué representaría esa poscarga? Mucho, yo voy a eyectar y que se me atraviese. Las válvulas. Se abren ¿Qué más hay de ahí para arriba? Está mi válvula, abrí mi válvula. ¿Se acabó la resistencia? No. ¿Qué queda ahí para arriba? Que se expanda la Ajá. Entonces tengo la aorta, la raíz de la aorta que tiene una impedancia, de ahí para adelante tengo toda la circulación que tiene una resistencia vascular sistémica y tengo también el peso pues mismo de la sangre. Entonces todas esas cosas que se oponen a la eyección pues serán consideradas poscarga. Bien, y acá la precarga. Aquí había un volumen que era el volumen de... histórico. No, aquí es la diástole, se acabó la diástole. La contracción. O sea, el volumen de fin de diástole. Acá. se abren las mitad. Pero entonces, ¿qué es la precarga? La contracción isovolumétrica, ¿no? Entonces, ahorita cuando tú hiciste la observación de la distensión de las miofibrillas hace un rato, la precarga hace referencia precisamente a eso que genera la distensión de las miofibrillas. Y lo que genera la distensión de las miofibrillas, pues es el volumen del corazón que se encuentra al final de la diástole. Entonces, el volumen de fin de diástole, o sea, el volumen que está en este punto, es el que va a generar la distensión de las fibras o de las miofibrillas, que es a su vez el que va a generar la ley de Frank-Starling, pues, de la que hemos hablado. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ubicar el volumen de fin de diástole y aquí vamos a relacionar pues todos los fenómenos o variables que se oponen a la eyección. ¿Listo? Pero entonces Sobre todo la lo que ventana, me sobre la genere ventana. la distensión, ¿Dime? ¿La precarga? todo lo que me genere la distensión de... Que fundamentalmente es el volumen del ventrículo al final de la diástole. O sea, volumen de Correcto. ¿Listo? Bien. La presión arterial no es lo mismo que poscarga, pero la presión arterial está determinada por una variable que se llama resistencia vascular sistémica. ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí en esta gráfica, ¿qué ejes tenemos? En X tenemos En arterial. y en Y tenemos ese volumen Sistólico. o gasto cardíaco. Aquí pusieron gasto cardíaco, pero pues es lo mismo. Pero digamos que aquí pusieron gasto cardíaco y el gasto cardíaco pues normal de microfisiología 5 litros. Entonces miren ustedes qué va pasando en la medida que se incrementa la presión arterial. Entonces, ¿qué va pasando? Gasto cardíaco de 5 litros, presión arterial media de 50. ¿Cambió? Presión arterial media de 100, gasto cardíaco igual. Presión arterial media de 150, gasto cardíaco. Presión arterial de 200, gasto cardíaco.
Y presión arterial de 250, gasto cardíaco No, Moreno. 0, o sea, ¿qué pasa con alguien que tenga gasto cardíaco de 0? Pues 0. Bien, entonces, ¿qué les sugiere eso ya después de haberla leído? Generar resistencia. Entonces, que el incremento progresivo de la presión arterial que pudiéramos entender como un contribuyente importante de la poscarga va a generar pues una caída del gasto cardíaco cuando excede los valores normales. Tenemos una manera de acomodarnos a la presión arterial de una manera muy amplia, desde valores normales hasta valores un poco más altos, por ejemplo, en respuesta al ejercicio o respuesta al estrés o al miedo o a muchas cosas. ¿Ya? Pero si yo excedo los rangos normales, voy a tener una disminución del gasto cardíaco. Hay personas, saben ustedes, y seguramente en la casa debe haber alguien que sufra de la presión. Casi todos tenemos a alguien en la casa que sufre de hipertensión arterial. Entonces, que pueden sufrir una cosa que se llaman crisis hipertensivas. Entonces, la presión arterial, si sube mucho, el paciente llega a la clínica con 280, 170. Entonces llegan ahogados y demás. Y lo que ocurre es eso, pues un incremento tal de la poscarga que limita el desempeño del corazón, disminuyendo el gasto cardíaco. Entonces, es una gráfica que me parece que ilustra bastante bien la relación inversa entre la resistencia vascular sistémica como componente de la poscarga y el gasto cardíaco. ¿Listo? Bien. Las propiedades del corazón tienen unos nombres que a mí me gusta decírselos de una vez. Pues son como los nombres como se conocen más clínicamente. ¿Ya? Hay unos determinantes del gasto cardíaco que tienen que ver con el corazón, como la frecuencia cardíaca, que ya la definimos, ¿cierto? El número de veces que late el corazón en un minuto. ¿Ya? Esa propiedad de frecuencia cardíaca se llama tropismo. ¿Ya? La propiedad que tiene que ver propiamente con la fuerza de contracción, pues en fisiología le llamamos contractilidad, pero en clínica le llamamos con frecuencia inotropismo o inotropía. ¿Ya? Los medicamentos que aumentan la fuerza de contracción se llaman inotrópicos, ¿ya? Positivos. ¿Ya? Y la relajación del corazón también es importante. Uno entiende fácilmente que la contractilidad es un proceso activo, pues porque uno asume que ese movimiento pues consume energía, desde luego. Pero les voy a preguntar si la relajación también es un proceso activo o es un proceso pasivo solamente de retroceso elástico, como pasa con el pulmón. Entonces, la relajación también necesita energía, ¿listo? Entonces, la propiedad de relajar el corazón pues se llama lucitropía. Esta sí no es tan popular, pero inotropía sí es muy popular, sobre todo por los medicamentos. Y tenemos otras propiedades que tienen que ver con la circulación, pues que es el retorno venoso, que lo hacemos análogo a la precarga, y la presión arterial, que es uno de los determinantes importantes de la poscarga, pero también decíamos ahorita que no es el único. ¿Listo? Bien. ¿Estamos? ¿Cómo va el tiempo? Ya tenemos 17 minutos, no mentira. Se van a quedar las 50 para que tomen algo, vayan al baño, etc. Entonces, bueno, yo creo que esto lo hemos dicho fundamentalmente en las dos diapositivas anteriores. Bien, preguntas. ¿Preguntas bien o preguntas de ustedes? La primera pregunta que yo les puse ahí es: ¿el corazón funciona como una bomba? Si dicen que no, hemos perdido 1 hora y 43 minutos de nuestra vida. Pues es una de las maneras como se puede describir razonablemente bien la función del corazón. ¿Listo? La función del corazón es imprimir movimiento al volumen sanguíneo, o sea, ser el generador de los gradientes de presión para que la sangre se mueva al interior de la circulación. Pues también, de acuerdo a lo que hemos dicho, sí, eso es verdad. También dijimos que el gasto cardíaco promedio en humano depende, pero dijimos que en el libro 5 litros. Entonces, ¿qué pasa en otras especies de la naturaleza? Para que no se duerman. Ay, no, me volví. Entonces, ¿cuál es la frecuencia cardíaca de una zarigüeya? No, que ya ese doctor se puso a hablar de zarigüeyas y eso, ¿para qué me sirve a mí? Pues sería mayor. Sería mayor. ¿Cuánto le ponen? Pongan el número. Pero es verdad. Sí, eso es verdad. Es verdad. ¿Cuánto tiene?
Diga un número. Más de 100. ¿100? Más de ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal de ustedes? Pues de todos nosotros. 70. Entonces, un rango normal está entre 60 y 100. El menos de 60 es lento y le decimos bradicardia. Y más de 100 es rápido y le damos taquicardia. No todo lo lento es anormal ni todo lo rápido es anormal. Por ejemplo, durante el sueño uno puede tener bradicardia y es normal. O si yo soy un atleta de alto rendimiento, yo voy a tener frecuencias cardíacas más bajas que otra persona que no tenga entrenamiento físico. ¿Ya? Y si soy taquicárdico, puedo tener fiebre o puedo hacer ejercicio. Entonces, no necesariamente es anormal. Pero el rango normal en reposo es 60 a 100. La zarigüeya pues tiene una frecuencia cardíaca muchísimo más rápida. Yo vi una ballena. Más lento. Más lento. ¿Cuánto es lento? A ver si depende, si es un... 20. Depende si es una ballena azul, una ballena jorobada o un cachalote. Bueno, ¿y el elefante? De pronto no se la han preguntado nunca, pero... ¿Y ella? Bueno, la frecuencia cardíaca de él en este momento es 0. Pero cuando yo hice la diapositiva, estaba vivo. Entonces, ¿el gasto cardíaco cambia con la edad? La primera vez que yo descargué las fotos, Stephen Hawking estaba vivo. No, estaba vivo. Bueno, asumiendo que están vivos. Ella creo que está viva, no estoy seguro. Pero ¿la frecuencia cardíaca cambia con la edad? O mejor aún, ¿el gasto cardíaco cambia con la edad? ¿Por qué? Pues uno pudiera asumir que dependerá de los requerimientos metabólicos de las personas. Es frecuente que en el proceso de envejecimiento disminuya la masa muscular y las personas sean menos activas. Pero hoy en día yo he visto pacientes septuagenarios que tienen más masa muscular que ellos sobrados, pues, y que hacen más ejercicio que ellos sobrados. Pues claramente ellos no tienen tanta disminución del gasto cardíaco, pero ellos son casos extremos. Pero en condiciones normales, el gasto cardíaco en los primeros años de vida es mayor. ¿Por qué? Porque las necesidades son mayores. ¿Por qué? Está creciendo, ¿cierto? Y pues después ya no crecemos, o al menos no de la misma manera. Y nuestra composición corporal sí se modifica, y sobre todo si nuestra masa muscular disminuye, lo cual suele pasar en el envejecimiento. Entonces el gasto cardíaco es progresivamente menor, pero vale, nuevamente dependerá del viejo, pues, ¿cierto? Entonces ellos son diferentes, pues por un lado por su sexo biológico y en otro lado desde luego por su edad. ¿Y el gasto cardíaco de él y el de ellos son iguales? Depende de los ángeles, tienen gasto cardíaco. ¿Por qué son diferentes? Es por el sexo. El sexo biológico tiene algunas diferencias y también dependerá del momento, del ciclo menstrual, etc. Pero fundamentalmente la diferencia más grande entre ellos, bueno, hay muchas diferencias, pero con respecto al gasto cardíaco, la diferencia más grande que hay entre ellos dos es su composición corporal. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo hago para comparar mi gasto cardíaco con el tuyo? Por ejemplo, con el tuyo. ¿Cómo me comparo mi gasto cardíaco con el de ellas? Entonces yo digo, mi gasto cardíaco es 5, el gasto cardíaco de ella es 3.5, el mío es normal y el de ella es anormal. Ambos son normales. Entonces, ¿cómo indexo o cómo corrijo ese gasto cardíaco para hacerlo comparable? ¿Qué le ocurre? Entonces uno puede indexar por el tamaño del cristiano, entonces uno dice por el peso. Yo puedo decir, lo corrijo por la estatura. Pero hay una medida antropométrica que incluye el peso y la talla. Bueno, hay varias, pero uno puede decir el índice de masa corporal, también puede servir. Pero desde el punto de vista práctico, lo que se utiliza es una medida que se llama superficie corporal. Entonces uno indexa, uno dice, tengo tantos litros por metro cuadrado de superficie corporal. Y a eso se llama índice cardíaco. Entonces, si yo les pregunto a ustedes si mi índice cardíaco es igual al tuyo, probablemente es igual al tuyo. Los índices sí son iguales o probablemente sea muy parecido. Si yo corrijo el volumen por mi superficie corporal, son más o menos comparables. Y eso es lo que utilizamos en clínica cuando le ponemos un aparato al paciente para medirle su gasto cardíaco.
porque esto de lo que yo estoy hablando nosotros lo hacemos pues regularmente, y el paciente que tiene poquito gasto cardíaco le ponemos cosas para subirse, ¿sí? Y eso es en buena medida un determinante de que los pacientes críticos sobrevivan. Entonces nosotros todo el día fregamos con el gasto cardíaco. ¿Listo? Bien. Bueno, los que dijeron la zarigüeya creo que perdieron todos porque tiene 1000. Los que vieron el humano, pues yo les dije que de 60 a 100, bueno, aquí pusieron 72. Los que dijeron el elefante tienen 30 y los que vieron la ballena azul tienen 6. Si ustedes miran el título del artículo, están hablando de la frecuencia cardíaca y también están hablando del potencial de lifespan, que como de sobre supervivencia, ¿cierto? O sea, ¿qué tanto puede vivir una persona? Y pues sí, es cierto que las especies en la naturaleza que tienen más frecuencia cardíaca tienen expectativas de vida más cortas, ¿sí? O sea, una zarigüeya vive poquito y una ballena vive mucho más, o un elefante. André, o sea, la tendencia es que entre menores... En la naturaleza sí, en el hombre no. No es que eso que dicen que no es que dicen que el número de latidos de tu corazón están contados, no es una verdad. Pero en la naturaleza existe esa, digámosle, correlación, ¿ya? Bien, si sabemos qué frecuencia cardíaca tiene una ballena es porque alguien la ha contado. Pues, ya venga ballena, estira la aleta y uno le toma. No, le han tomado electrocardiogramas a las ballenas, ¿no? Entonces, este señor en sus años mozos, él todavía está vivo, este no se me ha muerto. Creo que es el único vivo que queda de la presentación. Todos ya se murieron. El doctor Jorge Reynolds, que es un ingeniero electrónico, no, fue mi profesor en la Universidad Nacional, y él es ingeniero electrónico y fisiólogo. Él es el del dilema de que quién inventó el marcapaso. Este man es el del problema. Entonces, él inventó un marcapaso, pero ya existían muchos otros marcapasos. El primero no fue un barranquillero. Yo no sé de dónde es el doctor Reynolds, ¿oíste? La voz se llama Rolo, o habla como Rolo, pues, pero yo nunca le pregunté dónde era. Pero el caso es que él inventó un marcapaso, era un camastrón así gigantesco. Pues, ¿no? Él hizo un marcapaso y pues nada, estudió fisiología cardíaca, en eso el tipo era muy competente. Y él hizo una cosa, ustedes vieron en anatomía, la anatomía comparada, pues en fisiología se hace lo mismo. Entonces se miran adaptaciones fisiológicas de los animales, por ejemplo las ballenas comen por allá en el polo y luego se reproducen aquí en el Chocó, entonces su corazoncito cambia cuando están en la Antártida o cuando están en el Chocó, o si están en Alaska y luego van para Hawái. Entonces ellos curiosean esas cosas no porque no tengan nada más que hacer, sino porque algunas de esas cosas funcionan como explicaciones de adaptaciones fisiológicas, ¿verdad? Bien, yo creo que voy a dejar ahí porque si no nos queda cojo ahí. Quedan 8 minutos. La otra clase vamos a empezar con retorno venoso y después hacemos, generalmente nunca alcanza para tanto y yo solo tengo 2 clases, entonces hablamos un poquito de falla circulatoria y un poquito de ejercicio, yo creo que no alcanza para hablar de lo otro. Ahí miramos pues cómo se van dando las cosas y qué tan aburridos están ustedes antes de la clase. En el tiempo nos suele alcanzar, dejemos hasta ahí y se van para las otras clases. ¿Listo?